siguiente ya vamos a avanzar. Esperemos que ya sean las clases presenciales, ¿no? Ya, bueno, entonces, análisis de los principios éticos. Estos principios están reconocidos, dice, ¿no? Por el KU, para lo cual estos principios para ellos son, dice, los pilares fundamentales, ¿no? Sobre los cuales se va a edificar la conducta del profesional, en nuestro caso, del profesional, que somos contadores públicos, ¿no? Habíamos hablado de la integridad, la confidencialidad, la transparencia, objetividad, ¿no? Y vamos a desglosar, ¿ya? La transparencia. A ver, habíamos dicho que la transparencia es la obligación del profesional, ¿no? De actuar con claridad y franqueza, ¿ya? La transparencia contable, digamos, no significa solo no mentir, ya no hablar una mentira, sino debería presentar la realidad financiera de forma completa de los estados financieros, ¿ya? Aunque esta sea desfavorable para la empresa, ya no ocultar nada, ser transparentes, ¿ya? Por eso se dice que el contador es guardián de esa verdad financiera. También el KU dice que debe garantizar esa información, que esa información financiera sea comprensible para todo aquel que lo requiera, ¿no? Habíamos dicho digamos, ustedes si van a llevar la contabilidad de alguna empresa, deben ser francos, o sea, transparentes, no dejarse llevar, tal vez porque es amiguito, no, con los resultados o con los dictámenes que realicen en una auditoría. La integridad es actuar con honestidad en toda circunstancia, ¿ya? Rechazar cualquier forma, ¿no?, de corrupción o soborno que se les pueda dar a ustedes, ¿no? Decir, tal vez es amiguito, mira, ¿sabes qué? No va a pasar nada, no se va a dar cuenta. Vos, ayúdame nomás con eso. Son cifras tal vez pequeñas, ¿no? Pero no debería participarse en esas actividades que comprometan su valor como profesional, ¿ya? Un contador íntegro entiende que su firma y el dictamen que realicen en una auditoría tal vez tiene un valor que no tiene precio, ¿ya? Porque también en base a ese estado financiero o a esos dictámenes que ustedes realicen, se van a tomar decisiones económicas y reales, ¿ya? Por el dueño de la empresa o por las organizaciones o por quien los contrate, ¿ya? Entonces ustedes tienen que, en sus informes tienen que ser informes claros, ¿ya? No debería existir ninguna corrupción, no debería existir, dice, ¿no? Ningún acto de corrupción tal vez o emitir informes, estados financieros que no sean reales, ¿no? La confidencialidad, ya habíamos hablado de eso también, ¿no? Esta confidencialidad obliga, ¿no?, al contador público a proteger esa información que va a realizar en una empresa o en una institución, dependiendo, ¿no?, dónde vayan a trabajar ustedes, ¿ya? Y el CAU dice que esa obligación persiste aún después de que haya concluido, ¿ya? Digamos, les contratan en una empresa X, digamos, ¿no? Necesita que realicen esta auditoría. Ya les manda la consultora donde acudan, esa empresa les va a designar, tiene que ir. Y qué casualidad que ese es tu amigo, digamos, o tu conocido, ¿ya? Entonces, no sé, te enojas o te llevas mal después de que hayas terminado la auditoría y vayas a chismear, ¿no? O decir a otros, ya no, si había tenido estas falencias, o esto lo ha tapado, si lo habían sabido hacer, no. Aún después de que ya no trabajen tal vez en ahí o en una empresa, o ya hayan terminado de realizar la auditoría, ese secreto debería persistir, ¿ya? Es una obligación de nosotros como contadores no estar divulgando la información, a menos que tal vez nos pida, ¿no?, el dueño de la empresa, o eso, no pasa nada, dile nomás, es mi amigo, es mi primo, o es mi hermano.
a menos, salvo esa excepción, ¿no? Que haya, o tal vez puede ser, no sé, que él les tendría que dar la autorización, pero mientras tanto no debería divulgarse. A ver, ¿quiénes están? ¿Quién está? Dime, mami. Ay, ya, perdón. Ya, ya. Listo, habíamos quedado ahí, ¿verdad? Ya. La objetividad, habíamos dicho, ¿no? La objetividad es, pues, bueno, cuando debería basarse en emitir juicios, ¿no? Exclusivamente que sean evidentes. Ya no pueden realizar una auditoría si no les entregan la evidencia correspondiente, ¿no? Entonces, ustedes como contadores, auditores, deben pedir toda la información y están en la obligación de entregarles, ¿no? Para realizar la auditoría. También evitar presiones de clientes, dice, ¿no? Para emisión de informes favorables, es lo que les había dicho. Si vas a auditar a una empresa, una empresa X, no sé, y resulta que esa empresa es, porque cuando van a la consultora, les van a designar, ¿no? A menos que seas uno, tengas tu propia consultora, ¿no? Que sea tuya privada, entonces van a acudir a ti. Mientras no sepas, les van a designar, digamos, ¿no? Les van a designar, ya, la empresa tan requiere el servicio. Puedes ir. Y da la casualidad que en esa empresa está como gerente general, está tu primo, digamos, ¿no? Uy, no, y en ese momento en que estás realizando ya ves, no, pues ya, tu primo te dice, mira, ¿sabes qué? Tú le vas a decir, he encontrado estos errores, ya, entonces te va a querer tal vez sobornar, ¿no? Te va a querer decir, mira, no, pues nada, somos familia, tienes que nomás emitir un dictamen de autoría, ¿no? Favorable, pero bueno, sin salvedad, digamos, ¿no? Pero ustedes como contadores dicen, deberíamos evitar eso, ¿no? No deberíamos emitir, no sé, informes financieros bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ya sea para recibir, no sé, dinero extra o algo, porque ustedes están como garantes de que esa información, esa es su firma, su sello, lo que vayan a poner en la auditoría, tiene que ser pues real, ¿ya? Porque ahí se va a ver su integridad de ustedes. No creo que pierdan, como ya les había hecho, su matrícula por cosas pequeñas, ¿no? Si son reconocidos, es además la consulta donde pertenece es reconocida a nivel nacional, digamos, y perder tal vez ese prestigio por tal vez poco, no sé, por quedar bien con ese familiar. No, no debería ser así, no deberían dejar eso, ¿no? No favorecer partes relacionadas en auditoría es lo que habíamos hablado, ¿ya? Competencia profesional. Eh,
Hasta habíamos dicho que el contador público debería estar, ¿no? Constantemente, debería recibir uno, ¿cómo se dice? Debería estar actualizado, ¿ya? Porque en base a la tecnología, como habíamos dicho, cada día avanza, ¿no? Todos los días avanza, algo se aprende, ¿no? Porque a mí me asombra cada vez que entro, digamos, o uso alguna herramienta tecnológica, ver nuevos campos que existen, ¿no? Para realizar, he visto incluso las IAs que hoy en día ya hace el trabajo por nosotros, ¿no? Es una herramienta, la verdad, que sí son útiles, sí son bien empleadas, ¿no? Pero también ya pues enseña a las personas a ya no razonar tal vez, ¿no? Por sí mismos. Pero como dicen, una máquina nunca, o bueno, el ser humano nunca se va a comparar con una máquina, ¿no? Ni viceversa. Pero deberíamos nosotros estar actualizados, eso sí, porque nuestra área nos lo requiere así. También buscar, ¿no? Si no, si algo no sabes, porque no vamos a saber nosotros todo, ¿no? No estamos en diferentes, porque saliendo, bueno, ustedes ya deben ver más o menos que ya están a punto de salir y a ser profesionales, en qué áreas se van a especializar, ¿no? Porque hay áreas específicas donde tal vez ustedes son mejores en algo, ¿no? Ya sea en el área tributaria, financiera, o no sé, minera, ¿no? Ya ustedes ya saben algunos. Entonces, por ejemplo, yo como contador, digamos, no sé, tributaria, digamos, no puedo irme a meter tal vez al campo. Obviamente que la contabilidad va a ser pues casi igual, ¿no? Solo las cuentas cambian, pero tienen diferentes métodos, ¿no? De realizar su contabilidad. Por ejemplo, no puedo ir al campo de contabilidad minera, porque ahí creo que hacen las liquidaciones, ¿verdad? Entonces, una serie, si bien voy a conocer a grandes rasgos, pero no voy a hacer una minuciosa, no voy a hacer un estado financiero minucioso como requiere, ¿no? Para ello, entonces, se busca a un asesor que va a ser especializado en el campo, ¿no? Entonces, eh, deberíamos no mentir tampoco al cliente, ¿no? Mira, sabes que ya, házmelo, no sé, en una cooperativa minera, necesito. Ya, muy bien. A lo que sea la contabilidad, no se debe haber saldo, listo, voy a remitir los estados financieros, pero ya las cuentas van a cambiar, tal vez, no sé, algunas normativas no conozco, ¿no? Entonces, no puedo decirle, sí, sé todo, cuando no sé, pero los conocimientos deben estar ahí, deben estar actualizados. Ya les había dicho, ¿no? Tal vez desde ahora ustedes como contadores públicos buscar. Hay variedad de tal vez cursos, hay hasta diplomados que ofrece la universidad, ¿no? Y tengo entendido que ya algunas carreras están saliendo por esas especialidades más, o están haciendo sus diplomados más. Y ustedes deberían estar así también. Ya no, sé que a veces no hay tiempo, pero deberían buscarse un campito ahí, ¿no? Porque hay cursos tal vez que son de 1 hora y media, pero no en las noches. Entonces deberían estar constantemente actualizados, ¿ya? La independencia. La independencia dice que es la columna vertebral, ¿no? Es como el ser humano que agarra al cuerpo, es la columna vertebral, ¿no ve? Entonces, esta independencia, habíamos dicho ya, de emitir un dictamen de auditoría sin presiones, ¿no? Ser independiente, porque cada uno, esta independencia va a generar confianza en el mercado financiero. Ya si ustedes no se van a dejar llevar, que estito ponle, que el otro pone por sus clientes, no, pues va a generar una desconfianza, por ese estado financiero va a ser pues irreal, ¿no ve? Porque ya no se va a ver la situación financiera real de la empresa, ¿no ve? Aplicación de los principios éticos. A ver, ¿dónde se aplica? Dice estos principios. Ya. Vamos a hablar sobre los 4 campos.
en la contabilidad y estados financieros, en la auditoría, asesoría tributaria y gestión empresarial. ¿Cómo se va a aplicar en la contabilidad y la elaboración de estados financieros? Dice, esto se aplica cotidianamente o diariamente. ¿Ya? Si ustedes van a trabajar, tal como se había hecho en una consultora contable, ya van a ver ahí, ¿no? Cuando van a realizar los estados financieros. Ahí van a aplicar estos principios, el principio de integridad, el principio de confidencialidad, objetividad, independencia, ¿no? Porque estos estados financieros van a reflejar, ya les había dicho, la situación financiera real de la empresa. Mientras ustedes no emitan este estado financiero real, la empresa o el gerente o no sé quién esté a cargo de la empresa o los inversiones van a poder tomar decisiones financieras reales también, ¿no? Porque, digamos, a ver, ya se había dicho, una empresa, no sé, generalmente las empresas preparan dobles estados financieros, ¿no? Uno que es real y otro que no es real, ¿verdad? Esto a veces lo hacen tal vez para omitir, ¿no? Ciertos, tal vez, pagos tributarios, tal vez, ¿no? No sé por qué lo realizan, pero eh, a veces para mentir también se había dicho, ¿no? Si una empresa quiere, no sé, sacarse un préstamo, necesita un préstamo del banco o necesita inversionistas, entonces va a mostrar pues un estado de resultados favorable, ¿no? Tal vez con una utilidad mayor, pero a veces también hacen eso. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba realizaban así, ¿ya? Realizaba el contador, o bueno, sí, contador auditor que era de la empresa, el jefe, realizaba, nos pedía eso, ¿no? Ya, mira, ¿sabes qué? Necesito esto. Y yo veía, así cuando he entrado yo, ¿no? A trabajar eso, veía un estado de resultados, pues que no tenía o bueno, tenía una utilidad favorable, o sea, era una buena utilidad que tenía ya al cierre de gestión. Entonces, resulta que después ya vi otra, la que han presentado, ¿no? Otra, y yo le preguntaba, ¿y por qué realizan dos estados financieros? Ah, no, es que uno es para el gerente, me decía, para que vea la utilidad real que tiene la empresa. Y la otra es para presentar tal vez a los socios, no sé, porque estos estados financieros pues es cualquier usuario que así lo requiera puede ver, ¿no? Entonces yo veía y incluso era pues creo que era por el tema de las primas que se les paga, ¿no? Porque si tiene una buena utilidad luego se paga las primas, ¿verdad? Entonces eran que los trabajadores también parte de esa utilidad, es un porcentaje que se les da en las primas, ¿verdad? Entonces tal vez era por eso. Pero bueno, era así su realización del contador, realizaba, y eso estaba mal, ¿no? Tal vez, bueno, sí, puede ser para sacar préstamos, pero ahí estamos vulnerando uno de los principios, ¿no? Ahora, en la auditoría, el auditor dice que no solamente va a trabajar para su cliente directo, quien lo contrate, ¿ya? Sino que este auditor o contador público también trabaja aparte para su cliente, del que no ha contratado, también trabaja para los usuarios de la información, de la auditoría. Habían, pueden ser los accionistas, acreedores, el Estado, para los inversionistas que van a ver en base al estado de resultados que presenten, van a tomar decisión, tal vez sí, tiene buen nutrientes, invertiremos, ¿no? También nos dice que, según el CAU, dice que en ningún caso el auditor debe emitir, digamos, un dictamen favorable
hacia la empresa o hacia el cliente si no tiene las evidencias correspondientes que lo respalde, ¿ya? No puede suprimir o no puede hacerse a los locos si encuentra algunos errores, ¿no? Y tal vez el cliente le dice, no, eso no, sí lo vamos a corregir, pero es mucho. Pero imagínense, ya les había dado el ejemplo anterior que habíamos visto, ¿no? Ve que había vulnerado de compra de mercadería sin facturas y que lo haga, no puedo hacer yo eso, ¿ya? Porque este dictamen, pues, es una declaración pública, ¿no? Que se va a hacer ante Impuestos Nacionales, vamos a eh, realizar los pagos tributarios correspondientes, ¿ya? Ahora, en el campo de la asesoría tributaria, esto también se aplica, es otro campo ya donde se va a aplicar estos principios frecuentemente. ¿Ya? El asesor tal vez tributario, si se van a especializar en esa área, tiene la obligación de informar a su cliente sobre las implicaciones tal vez legales y éticas que va a tener si es que ocultan, ¿no? Ah, alguna información, ¿ya? Y la complicidad de esta evasión fiscal tiene consecuencias. Eso ustedes como asesores tributarios tienen que asesorar a su cliente, ¿ya? La evasión fiscal dice, no solamente tal vez va a violar la ley, ¿no? Sino, bueno, también atenta contra el principio de justicia social, ¿no? Ejemplo, a ver, ya habíamos dicho que con nuestros tributos que pague la empresa o el cliente que les va a contratar, el Estado va a recibir, ¿no? Va a recibir ese dinero, ¿ya? Entonces, con eso va a poder gestionar, ¿no? Lo que es educación, el tema de salud o el tema de infraestructuras públicas, ¿no? Pero si en caso se evade esta percepción de dinero o de efectivo, entonces no se va a poder destinarse, ¿no? No va a poder, el Estado pierde también. Eso habíamos hablado en el primer tema. En la gestión empresarial, a ver, en esto un contador va a enfrentar diferentes dilemas éticos. Ustedes cuando ya trabajen, cuando salgan, o algunos que ya están trabajando, tal vez día a día, ¿no? Se va a presentar. Tal vez va a ser por presiones de manipulación de resultados, ¿no? Entonces, al día, cuando ya trabajen, en ese momento van a ver. Pero, en cambio, digamos, a ver, si una empresa tiene un control interno sólido, ¿ya? Entonces, va a existir un buen manejo, tal vez, ¿ya? Se va a manejar con transparencia, ¿ya? Va a tener un buen manejo tal vez de sus efectivos, no sé, de caja. Por ejemplo, a ver, en una empresa, digamos, ¿ya? En una empresa, no sé, ponte, una empresa X, ponte que necesitan tal vez comprar eh, computadoras, ya pongámoslo así. Ya listo, entonces no sé, ponte el auxiliar o sea, el área financiera necesita la compra de computadores. Entonces hace su requerimiento y cuando no hay un buen control interno, tal vez puede decir, ¿no? El jefe de área, no sé, decir, conoce, tal vez un familiar del vende computadores, ¿no? Sí, yo sé dónde va a vender, así, ¿ya? Tengo, o el auxiliar en este caso, pongámoslo. El auxiliar contable, sí, yo tengo mi familiar que vende los badanos a un precio barato, ¿no? Porque me conoce, le conozco, entonces me va a darme. En vez de eso, y cuando no existe un control sólido,
SPAC sería listo, bueno, haz tu requerimiento, que te den el efectivo, compras, traes la factura y listo, no pasa nada. Pero en este caso, digamos, cuando existe un buen control en una empresa, tiene un control interno, bueno, se va a seguir una serie de pasos que tenga. Por ejemplo, digamos, va a haber una convocatoria, ¿no? ¿Cómo se llama? Es un requerimiento, tal vez van a poner pues, en una página web que sea accesible para todo usuario, que así lo requiera. Va a decir que se necesita computadores y ahí les van a mandar diferentes proveedores, ¿no? Con las bases que ofrecen, con los precios incluso, así te mandan, ¿no? Entonces de ahí va a poder escoger uno que sea accesible, que no van a ver, tal vez el informático va a decir así, estas características están bien, cuánto es su precio, tal vez, ¿no? Entonces también va a ser otro paso que va a seguir es una vez realizada el requerimiento está aprobado, listo, se pasa tal vez la autorización de pagos, ¿no? El presupuesto ya van a tesorería, mira, mi indicado ya está aprobado por el contador, está del visto bueno, entonces necesito que me realice un cheque o algo, o efectivo tal vez le dará, ¿no? Y por último va a ser ya el registro. Una vez comprado, va a tener la factura y ya lo van a registrar, ¿no? La compra, van a hacer el inventario, todo eso. Y eso debería hacerse, ¿no? No debería tal vez ser tal vez con algún conocido. O sea, como se ha hecho, si no tiene un buen control, ya bueno, necesito una computadora, tal vez el auxiliar, no necesitamos para auxiliar una computadora. Y él tiene un conocido, dice que tiene, nos va a dar, nos va a dar. Pero no, ahí estamos vulnerando, ¿no? Vulnerando tal vez los principios éticos que son de transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Y así se previene también el fraude, porque imagínense, a ver, en la empresa donde yo tal vez trabajaba, ahí también sacaban, ya de caja chica, hacía tal vez el control yo, ¿no? Entonces pedían, hacían su requerimiento, ¿ya? Los choferes, porque era una empresa de alimentos, donde tenían los choferes de la empresa, tenían que llevar ya los alimentos, o sea, repartían desayuno escolar, entonces necesitaban el medio de transporte. Sacaban su requerimiento al principio cuando yo entré a la empresa, solamente era un requerimiento, era como un talonario, ya. Necesito, bueno, necesitamos para combustible, para gasolina, el monto de, no sé, 200 o 300, ponte, listo. Y no hacían el control del descargo, como se dice, hacían ya con su facturita, tan listo por esto. Pero ya a medida de que ha pasado el tiempo, así, sí, pues el tiempo, entonces el control, han implementado el auditor, el contador, decía, ¿y qué tal si no están gastando esto en gasolina, ¿no? Entonces hemos puesto un control donde hagan esos pasos, ya listo, requieres tanto, haces tu requerimiento, está aprobado, listo, trae tu factura. ¿En qué más has gastado? Porque a veces no devolvían ni el cambio, ¿ya? Decían, no, sí, parchada de llanta o parchada de esto. Ya, obviamente eso no te van a dar, ¿no? Al señor, algunas sí, tal vez te dan, pero no, pues un parchado de llanta no te va a dar tu factura, ¿no? Esos ya van a tener teníamos que realizar las retenciones. Y resulta que en uno de esos, el chofer había tenido pues su amiguito en una de estación de ahí, una estación, había sido el dueño, había sido su amiguito. Y le emitía facturas, no sé cómo hacían la verdad, pero por montos altos. Incluso a veces no cargaba esa gasolina o se inventaba. Ya la factura trae normal, pero ya sacaba para otras cosas, ¿no? Y cuando no había ese control, ya, la empresa sí le daba, le daba, le daba, le daba. Cuando ya ha habido un buen control, o bueno, implementa un control interno, ahí ya se ha podido evidenciar ese mal manejo tal vez del efectivo. Ya, bueno, esa es como una anécdota.
difusión, dice, de los imperativos. Imperativos éticos. A ver, ¿qué se refiere? En la contabilidad, bueno, se refiere a compartir, enseñar, promover, ¿no? Principios morales, tanto de conducta entre los profesionales. ¿Quién nos quiere decir esto? A ver, en instituciones profesionales, como el CAU o el CAULP, ¿no? Que algunos ya deben saber que sacan, ¿no? Sacan cursos de actualización, tal vez en diferentes áreas, ¿no? Entonces dice que estas instituciones deben promover el conocimiento entre los asociados, ¿no? Reflejar jornadas de actualización. ¿Están en su deber? Sí, ¿ya? Porque también cuando ya ustedes van a ir a sacar su matrícula, pagan, pues, ¿ya? Pagan, creo que si no me equivoco, es 25 bolivianos mensualmente. No sé si ha subido, pero cada mes es lo que paga, ¿ya? Entonces, por ende, el CAU está en la función, ¿no? De sacar estos cursos de actualización, ¿ya? Porque así también, como se dice, vamos a